Amado Dios nuestro, te damos muchísimas gracias porque nosotros que estábamos extraviados en la fe, que estábamos en medio del pecado, tú nos salvaste por tu grande misericordia y amor. En lugar de darnos el juicio que merecíamos, nos has demostrado todo el amor enviando a nuestro amado Señor Jesús a cargar todos nuestros pecados y pagarlos con su sangre preciosa. También nos diste la oportunidad de recibir la fe tan preciosa para creer este evangelio y nacer de nuevo. Ahora nosotros que hemos recibido la salvación, de verdad, nosotros estamos luchando para llevar una vida digna delante de ti, pero confesamos que todavía somos como niños, somos muy débiles y todavía estamos fallando. Por eso es que nosotros, con un corazón ardiente, venimos hacia tu palabra para que seas tú quien nos dé toda la fuerza y poder para llegar a lograr esto que tanto anhelamos. También te pedimos que estés en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, con todos los amados hermanos que están en medio de dificultades y problemas. Cuídales y guárdales y también sígueles sustentándole por medio de tu santa palabra. Especialmente también que el Espíritu Santo en esta mañana guíe los labios del predicador para que solamente diga tu mensaje y todos los hermanos también, que el Espíritu Santo abra los corazones para que podamos ser bien llenos de ti. Todo esto lo pedimos y lo encomendamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar, hermanos, el libro de los Salmos. En nuestras Biblias vamos a buscar el libro de los Salmos, capítulo 61. Salmos, capítulo 61, versículo 1. Salmos, capítulo 61, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Por eso, hermanos, ya nosotros hemos estado aprendiendo, ¿no? Desde hace un tiempo, desde que inició el mes de enero, cuando tuvimos el seminario de la Biblia, a partir de ahí estamos aprendiendo como los temas bien básicos, la doctrina básica, ¿no? De la vida cristiana. Por eso, especialmente hoy, nos corresponde aprender esta parte, ¿no? Una vida llena de la oración. Por eso, hermanos, antes que cualquier otra cosa, hay unas cosas que necesitamos como recordar. Especialmente, Dios también quiere que los salvos puedan experimentar cómo Dios puede responder una oración. Es algo que de verdad también el Señor desea y anhela. Hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, aunque estamos orando con mucha fuerza, pero algo nos dice que Dios parece que no nos está escuchando, algo nos está diciendo que parece que esta oración no llega al Señor. Por eso hoy necesitamos aclarar todo este tipo de cosas, porque también, ¿qué es lo que le da fuerza al cristiano salvo para poder llevar bien su vida cristiana? Es la palabra, pero también es la oración. Estas dos juntas, hermanos. Por eso, como especialmente la palabra y la oración, como espiritualmente podemos llamarle, son como los riñones de nuestro espíritu, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace el riñón en nuestro cuerpo? Desintoxica, ¿no? Desintoxica y todo eso. Por eso es lo que hace la palabra y la oración. Nos desintoxica de todas las cosas de este mundo y nos deja un espíritu más limpio y más puro delante de Dios y con mucha más fuerza. Por eso, hermanos, la vida de la oración también no es como la varita mágica o la lámpara mágica que Dios nos ha dado para pedir todas las cosas carnales, pues la oración tiene mayor poder en las cosas espirituales y todo eso. Por eso, hermanos, especialmente también debemos aprender como ese concepto de la oración. Hermanos, también algo bien importante, al contrario de lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿qué es lo que más debilita al cristiano salvo? El hecho de no orar, el hecho de no estar en medio de la palabra. Uno no puede decir que Satanás es el que me debilita o que este mundo es el que me debilita. Lo que de verdad me debilita es alejarme de la palabra y alejarme de la
oración. Por eso, especialmente teniendo esas dos armas tan poderosas que el Señor nos ha dado, podemos hacerle frente a tres enemigos que hay en la vida cristiana, ¿no? Primer enemigo, mi propia carne. Segundo enemigo, los deseos de este mundo. Tercer enemigo, el diablo, ¿no? Satanás. Por eso, si se fija bien, solamente para vencer a estos enemigos con la palabra y la oración podemos tener toda la fuerza. También, hermanos, especialmente como nosotros lo hemos aprendido la semana pasada, así como de importante es estar permaneciendo en la palabra de Dios cada día, así también de importante es estar permaneciendo en la oración. Hermanos, no puede haber como que echarle muchas ganas a la palabra, pero no echarle muchas ganas a la oración. Hermanos, tendrá como un efecto negativo, sino que estas tienen que ser a la par, en conjunto, una vida llena de la palabra, pero también una vida llena de la oración, sin descuidar ninguna de las dos. Por eso también se le conoce, ¿no? Que la palabra y la oración son como las dos piernas de nuestro espíritu. Para poder caminar bien delante de Dios, se necesitan que estas dos piernas estén bien fuertes. Aún una está bien fortalecida, pero la otra está muy débil, no puede caminar bien delante del Señor. Por eso, la palabra y la oración son las cosas básicas y más importantes que un cristiano debe de hacer cada día hasta que uno esté delante de la presencia de Él Señor. Por eso, hermanos, la palabra y la oración son la conversación perfecta con Dios. En la palabra es cuando el Señor me está hablando a mí, pero en la oración es cuando ahora yo estoy hablando con Él. Por eso es la conversación perfecta entre Dios y nosotros. Por eso el Señor también nos está pidiendo esta parte, ¿no? Él también quiere atender nuestra oración, Él también quiere responderla, pero nosotros necesitamos hacerlo bien, necesitamos saber bien sobre este tema de la oración, porque a lo mejor podamos pensar, la oración es muy fácil, solamente tengo que levantarme un poco temprano, juntar mis manos y orar y todo eso, pero no es así, hermanos, si le ponemos atención entre la palabra y la oración, cuesta mucho más trabajo orar que leer la Biblia. Bien que mal, podemos leer 4 o 5 capítulos diarios, ¿no? Bien que mal, podemos estar aquí en la reunión de los domingos escuchando la palabra de Dios, pero el hecho de orar con fervor, el hecho de orar con anhelo a Dios, 20 minutos, 25 minutos, cuesta mucho trabajo orar sin distraerse ni un rato. Por eso, esta oración, hermanos, también es lo que el diablo busca más como estorbarnos. Por eso es en lo que más los cristianos salvos debemos esforzarnos, hermanos, en la oración también. Por eso, una vida cristiana exitosa, una vida cristiana que siempre está despejando sus dudas, una vida cristiana que es muy difícil que caiga, es porque tiene esta clave, tiene la palabra y tiene la oración en su corazón. Por eso no puede caer, no puede resbalar. Pero al contrario, cuando nosotros como caemos, nos desanimamos y todo eso, es que han faltado estas dos cosas. Ha faltado la palabra, pero también ha faltado la oración, pero hechas de la manera correcta. ¿Por qué? La semana pasada aprendimos, ¿no? Puede haber una duda. ¿Por qué si yo sí estoy leyendo la Biblia y si vengo, por qué yo no puedo cambiar? Aprendimos, ¿no? La actitud es bien importante. Pues lo mismo pasa con la oración. La actitud y la manera de hacerla es importante. Por eso, hermanos, mire, para poder como entender bien esta palabra de la oración, hay que entender bien sobre el tabernáculo, ¿sí? Por eso, hermanos, aquí como viendo en la pantalla, como el diseño más sencillo del tabernáculo, pero nos enseña a cómo debe ser la oración y cómo sabemos que Dios puede de verdad responder esta grande oración. Primero que nada, hermanos, el tabernáculo hemos sabido se divide en tres partes, ¿no? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hermanos, especialmente en el atrio hay dos cosas, ¿no? Está diciendo, está el altar de bronce y está diciendo la fuente. En el atrio es donde se llevaban a cabo los sacrificios. Pues entonces, cuando se llevaba a cabo el sacrificio, el sacerdote podía entrar, ¿no? Al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Estaban los panes, estaba el candelabro y estaba el altar de él incienso. Por eso, hermanos, aquí hay algo bien importantísimo. Vamos a buscar el libro del Apocalipsis, capítulo 5 versículo 8. Apocalipsis, el último libro, ¿verdad? De la Biblia.
Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Lo leemos juntos. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por eso, en el lugar santo estaba, hermanos, el altar del incienso. ¿Por qué? El Señor estaba dando a entender, así como el incienso impregna todo, ese es el efecto de la oración, hermanos. Por eso está hablando Apocalipsis 5:8, que son las oraciones de los santos. ¿Qué cosa? Incienso, incienso. Por eso, hermanos, para poder hacer bien la oración, es bien importante esto, hermanos. Primero que nada, atrio está hablando, debe pasar por la sangre del Cordero. Sí, debe pasar por la sangre del Señor Jesucristo para que la oración sea contestada. Hermanos, esto es bien importantísimo. Hay que pasar por la sangre de Cristo para que la oración de verdad pueda ser contestada. ¿Por qué? Hermanos, mire, vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9, versículo 31. San Juan, capítulo 9, versículo 31. San Juan, capítulo 9, versículo 31. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, está diciendo, Dios no oye. ¿Qué quiere decir no oye? No responde. ¿A quiénes? Pecadores, hermanos, pero hay que entender algo. Está diciendo, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. ¿Eso qué significa, hermanos? Pecadores, ¿qué significa? El que comete mucho pecado, el que sigue todavía en la imagen muerta de Adán, el que no ha recibido la salvación todavía, ese todavía está en la condición de pecador delante de Dios. Por eso está diciendo, a él no le puede responder. Sin embargo, está diciendo, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. Hermanos, para este punto, creo que todos nosotros ya podemos responder cuál es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero también, hermanos, como Santiago capítulo 1, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿no? Quiere decir, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Hermanos, nacer de nuevo. Por eso aquí está hablando. Dios no puede responderle a los que siguen en la imagen muerta de Adán, pero sí les va a responder a los que han nacido de nuevo, porque han cumplido la voluntad de Dios, ¿no? Que es el nacer de nuevo y recibir la vida eterna. Por eso, para que Dios de verdad pueda escuchar, nosotros tenemos que pasar por este altar, tenemos que pasar por esta fuente. Por eso, este altar representa como la obra que Cristo hizo en la cruz, y esta fuente representa a la palabra de Dios que nos fue anunciada, a la palabra del evangelio que nos ha limpiado. Por eso, en el atrio del tabernáculo había estas dos cosas primero. El altar es el sacrificio y luego tenía que a ver la fuente donde se tenían que lavar. Esto representa la obra que Cristo hizo en la cruz, y el agua quiere decir la palabra del evangelio que tiene que llegar a nuestra vida, porque solamente eso nos da el acceso al lugar santo. ¿Qué es el lugar santo? El lugar de la comunión con Dios, hermanos, el lugar de la comunión con Dios. Por eso, hermanos, pero aquí sí puede haber este testimonio.
hay personas que como no han recibido la salvación, pero sus oraciones sí han sido, como parece, respondidas, ¿no? Pero hay que distinguir algo. Hermanos, si se fija bien, ese tipo de oraciones que son respondidas, ponga atención y son puras cosas carnales. Dios me sanó, Dios me salvó, Dios me quedó. Pura cosa carnal. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Vamos a pensarlo. Entre mi experiencia, piénselo así, entre mi experiencia y la palabra de Dios, ¿quién tendría razón? ¿Usted qué piensa, hermanos? Entre mi experiencia y la palabra de Dios, ¿quién tiene razón? Si mi experiencia dice, sí, Dios me ha contestado antes de ser salvo, pero la palabra dice Dios, no, no fui yo, ¿quién tendrá razón? Entonces queda esa duda. ¿Quién me estaba contestando? Hermanos, el diablo es experto en contestar las oraciones de los religiosos de pura cosa carnal. ¿Para qué? Para que no se aleje de esa creencia. Pero el diablo nunca puede contestar ninguna oración espiritual. Él no puede hacer eso, pero sí puede llenarme de mucha cosa carnal. ¿Cómo podemos saberlo? Mateo capítulo 4. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Quiere decir, yo puedo darte todas las cosas carnales, solamente quédate aquí. Por eso, esa es la grande respuesta, hermanos. Por eso, algo bien importantísimo es esto. Dios no puede escucharnos, de verdad, cuando estamos todavía en la condición de pecadores, salvo una oración. Salvo un tipo de oración, Dios sí escucha de los que todavía están en la imagen muerta de Adán. Mire, hermanos, vamos a buscar Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 2. Hechos, capítulo 10, versículo 2 y versículo 4. ¿Sí? Versículo 2 y versículo 4. Esta es la condición en la que Dios sí escucha, incluso aunque todavía no recibe la salvación, pero esta condición el Señor sí la escucha. Hechos, capítulo 10, versículo 2 y 4. Yo leo. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermanos, este personaje Cornelio, si él todavía no recibía la salvación, ¿por qué está diciendo que Dios sí escuchó su oración? Hermanos, si leemos capítulo 10 del libro de Hechos, Cornelio tenía un deseo muy grande. ¿Por cuál razón él oraba y hacía todas esas cosas? Él quería conocer a Dios verdaderamente. Él estaba orando para conocer verdaderamente Dios. Por eso Dios preparó todo para que Pedro le fuera a predicar, porque esa oración es la única que Dios quiere escuchar de los que están en la imagen muerta de Adán. Cuando esos pecadores están hastiados de su vida, cuando también están hastiados de que su creencia en donde siempre han estado no les ha resultado, y por eso ellos de verdad con todo su corazón le piden a Dios, yo de verdad quiero conocerte, yo de verdad quiero conocerte de verdad. En ese momento Dios, eso sí lo responde muy rápido. Por eso, de hecho, hermanos, son las oraciones más rápidas que Dios puede contestar. Cuando de verdad alguien está buscando a Dios, bien sinceramente, cuando alguien de verdad, con todo el corazón, está buscando la palabra del Señor. Y también otro tipo de oración, hermanos, bien básica, cuando Dios de verdad responde, Él puede mover todas las cosas para que escuchemos la palabra de verdad, así como movió todas las cosas para que Pedro y Cornelio se encontraran y se pudiera predicar bien. Pero ahora que Cornelio está escuchando, ahora que esta persona está escuchando la palabra, hay otra oración que también Dios quiere escuchar de él, ¿no? Y esta es muy básica. ¿Cuál? Su oración de arrepentimiento, ¿sí? Cuando escucha
su posición de pecado delante de Dios, ora de manera como fuerte, ¿no? Señor, soy pecador, no quiero ir al infierno y todo eso, aún no recibe la salvación, pero Dios sí lo escucha y Dios sí lo responde. Su corazón es sincero al otro día, ¿no? Al escuchar la palabra de evangelio, al momento de escuchar la palabra del evangelio, recibe la salvación. Por eso, hermanos, estas dos oraciones son las que de verdad el Señor sí escucha aún de los que están como muertos en la imagen de Adán todavía, y de hecho son las únicas oraciones que el Señor quiere escuchar de ellos. Cuando esta persona con todo su corazón desea buscar a Dios, desea conocer a Dios de verdad, y también cuando esta persona reconoce su aspecto de pecador, sabe lo del juicio del infierno y hace la oración como arrepentida, ¿no? Para recibir la salvación. Pero fuera de esas, hermanos, fuera de esas, muchas personas, aunque dice, a mí Dios sí me responde porque me da salud y todo eso, la Biblia ha dicho, si no ha pasado por esta fuente, no ha pasado por este como altar de bronce, no puede ser como escuchado, al menos no por Dios, ¿sí? Al menos no por el Señor. Por eso, para poder tener la comunión con Dios, era indispensable pasar por el atrio. Por eso, hermanos, desde ahí empieza la base de la oración. Y ahora ya que uno ya pasó por el atrio, quiere decir, ya entendió bien, ya nació de nuevo, ahora puede estar como en el lugar santo. El lugar santo y el lugar santísimo eran separados por una cortina. Pero, hermanos, aquí pasaba algo bien importantísimo. Este, como altar de incienso que está aquí, cuando este se llenaba de mucho incienso, este humo, aquí en el lugar santísimo, aquí, como impregnaba todo. Y toda la presencia de Dios se impregnaba de este incienso. Pero este incienso estaba solito, no, está hablando, hermanos, debe de haber candelero y la mesa de los panes, ¿sí? Y la mesa de los panes, ¿qué quiere decir? Una buena comunión con el Señor. ¿Y qué es el candelero? Todo lo que aprendimos la semana pasada, la luz de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tiene que haber estas dos para que la oración también pueda ser escuchada en el caso de los cristianos salvos. Por eso tiene que haber una buena como comunión con Dios y también tiene que haber una buena como relación con la palabra de la Biblia. Y así el Señor, hermanos, puede como llegar toda la oración a él. Por eso está diciendo, así como este incienso, como impregnada toda la presencia de Dios, así nuestra oración, pero bien hecha, ¿no? Teniendo la comunión, también teniendo como la palabra guardada en nuestro corazón, nuestra oración impregna bien el trono de Dios. Esto es, hermanos, totalmente verdad. Por eso muchas veces podemos tener desánimo al orar, ¿no? Pero, hermanos, cuando no lo hacemos de la manera correcta, es normal que venga este desánimo, pero cuando lo hacemos de la manera correcta, aunque Dios se tarda mucho en contestar, pero tenemos esa confianza de que Dios nos está escuchando totalmente. Él mismo nos da esa confianza porque estamos guardando bien estas dos partes. Por si guardamos bien lo de la mesa de los panes y el candelabro, entonces, hermanos, este incienso va a impregnar toda la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué quiere decir? El hecho de no permanecer en la iglesia significa Dios tampoco podría como responder realmente. Mire, para poder entender mejor esto, vamos a buscar Salmos capítulo 66 en el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 66. Salmos capítulo 66, versículo 18, hermanos. Salmos capítulo 66, versículo 18. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso, hermanos, los salmos también, ¿qué cosas son? Son cantos, son oraciones también, como oraciones cantadas. En este caso, el salmista, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado esto, ¿no?
Si uno en su corazón como está mirando a la iniquidad, entonces el Señor tampoco puede escuchar, mucho menos puede responder. Por eso, hermanos, sí, para los cristianos salvos, como iniquidad es pecar y todo eso, pero especialmente, hermanos, si profundizamos en esto, ¿qué es algo inicuo? Como algo de iniquidad en el caso de los salvos, dos cosas, ¿no? Si vemos bien lo del tabernáculo, dos cosas pueden ser iniquidad para los salvos. Uno, no estar como meditando la palabra de Dios, no estar leyendo la Biblia, no escuchar la palabra, y el otro, no permanecer en la iglesia, ¿no? No permanecer en la iglesia, hermanos. Por eso, esas dos, especialmente cuando uno no está permaneciendo ni en la palabra ni en la iglesia, esas son las cosas de iniquidad para los cristianos salvos, por las cuales también el Señor no podría como responder. Por eso, hermanos, algo bien importante es esto. Hay que tener como esta base de la oración para que nosotros podamos como arreglar estas cosas y que nuestra oración se haga más fuerte, pero sobre todo se haga con más confianza, ¿no? Y fe en el que el Señor verdaderamente va a escuchar esta oración porque estamos cumpliendo bien estas dos partes. Por eso, hermanos, como el hecho de orar no solo incluía, ¿no? Juntar nuestras manos, levantarnos temprano y así, sino incluye tener en buen estado estas cosas. El hecho de que yo esté permaneciendo en la iglesia y el hecho de que yo también esté permaneciendo en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, mire, sí, como uno solito en su casa, claro que esa oración es perfecta, pero al hablar que debe permanecer en la iglesia no significa que en este lugar Dios nos podría escuchar más, sino si mi corazón de verdad está participando bien en la iglesia, en el lugar en donde yo esté, ahí Dios también va a escuchar mi oración. Por eso, hermanos, no es el hecho de que estar entre estas cuatro paredes será como un micrófono para Dios, ¿no? Donde llegará más fuerte. No, si yo estoy participando bien en la iglesia, en el lugar en donde yo me encuentre, ahí Dios me va a escuchar y también mi oración será como el incienso que impregne todo su trono. Por eso, hermanos, el incienso, su aroma era muy fuerte en ese tiempo. No es como igual al incienso que olemos ahora, otro tipo de hierbas y eso. Era muchísimo, muy fuerte y no podían pasarlo por alto, dando a entender, así como ese incienso, esa oración, Dios nunca puede pasarla por alto. Dios no puede ignorarla porque está totalmente impregnada de un olor bien agradable para el Señor. Por eso, hermanos, tenemos que corregir bien estas dos cosas, tenemos que echarle ganas a estas dos cosas para que el Señor nos pueda responder. Mire, vamos a buscar Hechos capítulo 2 en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, versículo 42, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hermanos, vamos a leerlo juntos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a leerlo juntos. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso, hermanos, bien importante, perseveraban. ¿En qué cosa? Doctrina, quiere decir palabra de Dios, ¿no? También está diciendo comunión unos con otros, partimiento del pan, es lógico, ¿no? La comunión en la iglesia y todo eso. ¿Y luego en qué? Oraciones. ¿No es lo mismo, hermanos? Que el lugar santo. Eso, así el Señor está hablando. No solo persevera en la oración, sino tiene que perseverar en la palabra, tiene que perseverar en la comunión de la iglesia y entonces Dios puede responder la oración, hermanos. Por eso, Hechos 2:42 está hablando, perseveraban. ¿Eso qué significa, hermanos? ¿Uno solito o muchos? Muchos, está hablando de la iglesia, de la iglesia. Es lógico que en el Antiguo Testamento ellos no podían orar en la iglesia porque no había
iglesia. Sin embargo, había el templo de Dios, ¿no? Había el templo de Dios donde ellos podían ir y orar. Sin embargo, para la época del Nuevo Testamento, Cristo, ¿no? Como fue el templo verdadero de Dios. Por eso él dijo, ¿no? Todo lo que pidiéramos en su nombre, sí será hecho. Porque así como en el Antiguo Testamento debían ir al templo, entonces ahora nuestro Señor Jesucristo es el que está intercediendo por nosotros. Por eso, todas las oraciones, ¿cómo la terminamos los cristianos salvos? En nombre de Cristo o en nombre de Jesús, ¿no? O así, porque estamos pidiéndolo en el nombre de Él, ¿no? Es porque Él es el que está intercediendo por nosotros. Entonces, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pero especialmente cuando uno está perseverando en la comunión unos con otros, mucho más fuerte se hace esta oración. Hermanos, aquí la palabra como perseverar, la palabra griega realmente era hacerlo con anhelo. ¿Sí? La palabra como perseverar, nosotros podemos pensar, perseverar es hacerlo, 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 sí, pero la palabra original griega era hacerlo con anhelo, con anhelo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Ah, rayos, hoy tengo que leer la Biblia porque si no Dios se va a enojar, ¿no? Ah, hoy tengo que quedarme a la comunión con los hermanos entonces y todo eso. No es así, sino hacerlo con anhelo, hacerlo con amor. Por eso también la oración, hermanos. Dios tampoco puede como responder solo la oración formal, ¿no? Sino esta debe estar llena de todo el anhelo del cristiano salvo que está orando. Anhelo no significa como una emoción muy grande, sino anhelo con la verdadera fe de que Dios responderá, ¿no? Con la verdadera fe de que yo amo de verdad orar al Señor. Por eso, hermanos, así, si uno tiene amor por la palabra, si uno también tiene amor por la comunión, más tendrá amor para orar al Señor. Por eso muchas veces nuestra oración se hace formal, se hace débil, pero está llena de pura emoción carnal nada más. No debe ser así, sino, hermanos, por eso nosotros, ¿no? Como estamos perseverando en la palabra de Dios y también estamos perseverando en qué cosa? En las comuniones, ¿no? Por eso, cada que termina la palabra, estamos teniendo la comunión en la cual nosotros debemos participar con grande anhelo, porque todo esto nos dará más fuerza para orar con más confianza delante de nuestro Dios. Por eso, hermanos, esto sería una vida adecuada para la oración. Organizar bien, adecuar bien estas cosas para orar con más poder delante del Señor. Por eso, hermanos, recuerde bien Hechos 2:42. Perseverar quiere decir con anhelo, ¿no? En la doctrina, o sea, palabra. Luego comunión y luego, obviamente, en la oración. Pero todo esto hacerlo con un grande anhelo, hermanos. Ahora, como especialmente vamos a checar unos tipos de oración que son como aceptables delante de Dios, porque realmente hay algunos tipos y todo eso. Por eso vamos a checarlo, hermanos, rápidamente. Éxodo, capítulo 30. El libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 34. Éxodo, capítulo 30, versículo 34, hermanos. Aquí está hablando los ingredientes, como lo que debía llevar para componer este incienso, son como los tipos de oraciones que debe haber como delante de Dios, el tipo de oración que Dios de verdad acepta. Éxodo capítulo 30, versículo 34. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte, uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo igual en peso. Por eso, hermanos, aquí podemos aprender bien, ¿no? De tres cosas, el estacte, la uña y el gálbano. Especialmente esos tres, el estacte, la uña y el Gálvano. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Hay la oración que debe de ser como él, como estacte. ¿Esto qué quiere decir, hermanos?
este como estacte, su aroma era muy como espontáneo. Por eso el estacte está hablando esas como oraciones que salen de agradecimiento a Dios. ¿Sí? Por eso este como estacte está representando como esta grande oración de agradecimiento al Señor. Por eso, cuando el Señor como nos socorre, nos ayuda y todo eso, sale, ¿no? Como muy espontáneamente el corazón agradecido delante de Dios. Por eso, esta oración es bien aceptable delante de Dios. Pero hay otro tipo de oración, la uña. Pero para que esta uña, hermanos, uña como no la uña o así, ¿no? De cuerpo, sino un tipo de concha. Por eso esta tenía que molerse en polvo fino para que soltara todo su aroma. ¿Qué quiere decir? Las oraciones que hacemos con mucho anhelo cuando estamos en grandes dificultades, ¿sí? ¿Quién sería el representante de esto? Cristo en el huerto de Getsemaní, ¿no? Cuando estaba orando a Dios bien intensamente. Por eso, hermanos, esa como uña tenía que molerse en un polvo bien fino, y entonces así ese polvo tenía que echarse representando Dios acepta la oración con anhelo cuando estamos en medio de grandes dificultades. Y hermanos, también está hablando gálbano aromático. Hermanos, como este incienso también, como el tipo de gálbano y todo eso, se le ponía generalmente este tipo de cosa a los muertos, ¿sí? Para que su aroma de muerto no saliera, sino este gálbano iba a quitar todo ese tipo de aroma. Por eso está hablando la oración que le hacemos a Dios cuando nosotros hemos cometido algún pecado y cuando le estamos pidiendo que Él nos limpie y corrija nuestra vida. Es la oración como bien aceptable que Dios quiere escuchar de la vida de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, estas tres, ¿no? El estacte, la uña y el gálbano, como los tres tipos de oración que Dios quiere escuchar de nuestra vida. Esta oración de agradecimiento realmente a Dios. ¿Por qué, hermanos? Que muchas veces oramos más a Dios en la dificultad, pero en el tiempo como donde el Señor nos permite bonanza y todo eso, casi no oramos. Por eso sería inadecuado, sino también el Señor quiere recibir esta oración de anhelo y gratitud. Pero también cuando estamos en grandes dificultades, Dios quiere escuchar esta oración de anhelo, pero en medio de toda esa dificultad. Y también, hermanos, sería un gravísimo error decir que ahora estamos llevando una vida perfecta delante de Dios, ¿no? Sería un gravísimo error decir yo ya estoy como al nivel de Dios y todo eso. No, aunque nosotros somos cristianos salvos, pero todavía tenemos muchos errores, ¿no? Todavía estamos cometiendo algunas cosas inadecuadas delante de Dios. Todavía tenemos problemas con nuestra boca, con nuestra actitud. Incluso podemos estar cometiendo otro tipo de pecado. El Señor quiere que nosotros de verdad con el gran corazón oremos con anhelo a Dios, pidiéndole que nos ayude a quitar este tipo de cosas, que nos ayude a corregirnos. Por eso, estas son las oraciones que también Dios quiere escuchar. Está bien claro, hermanos, que si resumimos cómo oraban todos los del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es lógico que ellos buscaban como este tipo de manera. Vamos a ver, hermanos, Marcos capítulo 1, ¿verdad? Marcos capítulo 1, versículo 35. El libro de Marcos en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 35. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Lo leemos juntos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, hermanos, por eso, si vemos la postura como de todos los que oraban,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, buscaban como el lugar especial, ¿no? ¿Qué quiere decir? No un lugar especial porque ahí Dios me escuchará más, sino un lugar especial donde nadie me interrumpa, ¿sí? En una hora especial donde nadie me interrumpa. ¿Por qué? Es más que nada que por eso buscaban esos lugares desiertos. Muchos se equivocan. Ah, si nos vamos como a una montaña o eso, ahí Dios me escuchará más. Imposible, ¿no? Porque lo que ellos buscaban era un lugar donde nadie me interrumpa, un lugar tranquilo donde nadie me desconcentre para que yo pudiera orar. Por eso en el caso de Daniel era su habitación. En el caso del Señor Jesucristo, es el lugar desierto. En el caso de Pedro, en el techo de su casa, ¿no? Por eso cada uno así tenía su lugar especial para estar orando a Dios. Pero era eso, como el lugar tranquilo, donde nadie me desconcentre. Y hermanos, ¿qué quiere decir una oración que no es apresurar, ¿sí? Porque ya aprendimos primero, ¿no? Hay como la manera adecuada, ¿no? Para orar, hay que organizar, perseverar en la palabra, comunión y todo eso. Y luego acabamos de aprender que hay tres tipos de oración, ¿no? Ya debo orar por gratitud, debo orar por esta dificultad, debo orar para que Dios me limpie. Pero ahora hay que buscar el tiempo y el lugar adecuado para poder estar orando, hermanos, porque aún nosotros, como y seguimos haciendo bien estas cosas, pero nuestras oraciones son como muy apresuradas, entonces eso también sería como incorrecto delante de Dios. Por eso, en este caso, el Señor Jesucristo, versículo 35, levantándose muy de mañana, quiere decir madrugada, madrugada. Por eso, hermanos, algo bien importante. Aunque yo entro a mis estudios, trabajo y todo eso a las 8 de la mañana, pero me levanto a las 7 de la mañana y entre las 7 y las 8 quiero leer la Biblia, orar, desayunar, cambiarme, irme, ¿se podrá? Imposible. Entonces, por eso, muy de mañana. Pero puede ser al contrario, muy de noche también, ¿no? Por eso, porque son los horarios en los que menos distracción hay. En el transcurso de la mañana, tarde, hay muchos sonidos, ¿no? Muchos carros, sonidos, animales y todo eso. Sin embargo, como muy de madrugada o muy de noche, es el lugar perfecto para orar, ¿no? El tiempo perfecto. Pero a nuestra carne, ¿le gusta mucho esto? No quiere, se quiere levantar cuando quiere dormirse ya y todo eso, pero hermanos, a nuestra carne, algo bien importante, aún está cansada, pero no deja esto, ¿no? Así, aún está cansada, pero no deja esto. ¿Qué quiere decir, hermanos? Sí hay tiempo, solamente hay que doblegar esta carne, quitando todo y orando a nuestro Señor. Por eso, hermanos, algo bien importante es eso, buscar ese lugar tranquilo en ese horario adecuado. Porque, hermanos, aquí está diciendo, ¿no? Dice, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Era como una rutina, era como una rutina que el Señor siempre hacía. No es que lo hizo solamente un día ya, sino cada día desde muy temprano se levantaba para orar. Por eso, hermanos, la oración debe ser una rutina, pero no hay que convertirlo en algo rutinario. Es muy diferente, ¿no? ¿Qué significa una rutina? Hay que hacerlo cada día y de preferencia a la misma hora. ¿Sí? Y de preferencia a la misma hora. Pero no hay que hacerlo rutinario. ¿Eso qué significa? Sin anhelo, sin como pasión, ¿no? Sino solamente algo monótono, aburrido y que tengo que hacer. No es así, sino, hermanos, especialmente esto es bien como importante. ¿Por qué? Los cristianos salvos, hermanos, nosotros podemos decir, ¿no? No tengo mucho tiempo y todo eso, pero, hermanos, es como una experiencia y todo eso que me dejó muy sorprendido. Ahora en Ciudad del Carmen, ahí donde estamos viviendo, también la casa de ustedes y todo eso, de repente, como se escuchaba un ruido un poco extraño. Pues yo pensaba, ha de ser una escuela o algo, pero platicando con los vecinos que también son hermanos, no, tenemos un vecino que él es marroquí, por lo tanto él es musulmán. Trabaja dando, hace X, ¿no? Cosas así. Tiene el trabajo, bueno, pero desde las 11 de la mañana, 12, 1, 2, 3 de la tarde, orando a su Dios.
Por eso, y tiene demasiado trabajo, o sea, no es alguien que se está dedicando a solo estar en su casa, tiene demasiado trabajo, su trabajo es muy importante, pero lo hace. Por eso, cada día desde que yo me mudé, no ha fallado ni un solo día, ni un solo día, así lo sigue haciendo. Por eso, yo me sorprendí. Se supone que yo le oro al Dios que es de verdad, porque eso lo sé, pero me falta ese tipo de cosa. ¿Qué quiere decir? Por eso, Dios creo me mandó ahí para cerrar mi boca. Estoy ocupado de eso. No, sino nosotros, ¿cuánto más? Si de verdad tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces sí podemos, ¿no? También orar así. Por eso quiere decir, no es pretexto poner el trabajo, las cosas, no así, sino necesitamos el anhelo y la pasión para de verdad orar a Dios. Por eso, ¿cómo podemos tener más anhelo y pasión para seguir orando a Dios, hermanos? Cuando nosotros hacemos estas cosas y esta oración es respondida delante de Dios, eso nos da más confianza para seguir orando con todavía muchísimo más fuerza. Por eso Dios quiere que tengamos esa experiencia, hermanos. Lo que de verdad se siente cuando Dios me contesta, ¿no? Cuando he arreglado estas cosas y Dios contesta mi oración, esa experiencia es algo que todos los salvos debemos recibir para que tengamos todavía más fuerza para orar, hermanos. Por eso, hermanos, por ejemplo, si hubiera como una botella de agua que cada que la tomo me da muchísima energía y todo eso, ¿la estaríamos tomando siempre o no? Pero alguien no la quiere tomar. No, ahora no, gracias. ¿Eso qué significa? No la ha experimentado. Por eso no la quiere hacer. Por eso los hermanos que casi no oramos, casi no estamos así, quiere decir, realmente hemos experimentado la respuesta de Dios, porque el salvo que la ha experimentado, ahora no se quiere apartar de la oración, porque ya experimentó lo que se siente, que Dios conteste. Por eso, hermanos, necesitamos experimentar bien como esa parte. Hermanos, también algo bien importante es esto. Hay que buscar, como ya aprendimos, este lugar, la hora y todo esto. Pero hay otra oración que también parece muy informal, pero Dios de verdad la escucha y la responde. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento el libro de Nehemías. Por eso, si se va del libro de Salmos, atrás está Job. Atrás de Job, hermanos, está como el libro de Esther, ¿no? Y atrás, ya, como Nehemías capítulo 2, versículo 4. Nehemías capítulo 2 como versículo 4, hermanos. Nehemías capítulo 2 versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Por eso, hermanos, sí, hay que buscar el lugar, el tiempo adecuado para orar tranquilamente a Dios. Pero, hermanos, usted ha leído, ¿no? Orad sin cesar. ¿Qué significa? Todo el tiempo así, no con esa misma postura, sino orad sin cesar, hermanos. Una vida que de verdad está bien llena de oración. ¿Por qué? Esa oración formal que aprendimos es aceptable delante de Dios, pero esta oración es como una oración informal delante de Dios, pero que también Él acepta. ¿Por qué? Nehemías antes ya estaba orando porque escuchó que tienen muchas dificultades los judíos que han vuelto a su casa. Él tenía una grande tristeza ahí, estaba orando a Dios, pero cuando se le presentó la oportunidad en el que el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Ese momento, ¿qué hizo Nehemías? Antes de hablar, hizo una oración rápida y espontánea, ¿no? Antes de hablar, Dios, ayúdame por favor a lo que diré. Y habló, ¿no? Señor, ayúdame por favor a todo esto. Esa oración como bien corta y espontánea es algo que Dios también está aceptando absolutamente. Por eso es que se escribió esta palabra, hermanos. Nehemías, qué grande obra hizo, construyó los muros, ¿no? Del segundo templo. Pero ¿cuál fue la base de esos muros? Esta oración espontánea que salió de ahí. Quiere decir, hasta esas oraciones espontáneas, Dios las puede responder de una manera bien grande. Por eso, aún, hermanos, por ejemplo, nosotros también a veces estamos orando, ¿no? Orando y todo eso, pero
Un ejemplo, yo cuando voy como caminando, es un ejemplo para cada uno de nosotros, cuando yo voy caminando al supermercado, voy caminando al trabajo o a la escuela, ahí también puedo estar orando, ¿no? Sin necesidad como de cerrar mis ojos y todo eso. Al ir caminando puedo ir orando, ¿no? A Dios, acuérdate que hay un hermanito, una hermanita que tiene esta dificultad, ayúdale, por favor, ¿no? Al estar como lavando los trastes, al estar limpiando, puedo estar orando, ¿no? Como de manera espontánea. Señor, por favor, ayúdame a esto, por favor, ayuda a tal hermano y todo eso. Señor, por favor, ayúdame en esta situación. Al estar haciendo algunas cosas, nuestro cuerpo cuando lo hace, podemos estar orando espontáneamente, ¿no? También a Dios. Por eso, hermanos, cuando ocurre como una dificultad, necesitamos hacer algo, hermanos. Esta oración espontánea, ¿por qué es sumamente importante? Porque esta oración espontánea suple la queja, ¿sí? Suple la queja. ¿Por qué? Si hacemos de esta oración espontánea algo nuestro de cada día, cuando ocurre una cosa mala, uno ya no dirá, "Ah, Dios mío, ¿por qué?" Porque eso es algo espontáneo, ¿no? Cuando la queja a veces tiende a ser espontánea de, ¿por qué a mí? O, no, no puede ser esto. Pero cuando uno está bien lleno de esta oración como informal, pero espontánea, cuando ocurren ese tipo de cosas, uno ya no se quejará, sino dirá, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y todo eso. Ya no dirá, Dios, ¿por qué a mí? Sino, Señor, ayúdame, por favor, a hacer esto. Quiere decir, está bien lleno como de la oración, tanto que hasta esta ya está saliendo espontáneamente, ¿no? Por eso, hermanos, ¿qué quiere decir? Cuando en este tipo de situaciones difíciles sale la queja, ¿de qué estará lleno mi corazón? De mal agradecimiento a Dios. Pero cuando sale esta oración espontánea, pero de socorro, ayúdame o gracias, y decir, wow, mi vida de verdad está llena de la oración, porque hasta espontáneamente sale. No es algo que yo planeé decir, sino espontáneamente ya salió. Por eso en el caso de Nehemías así era. Tanto estaba adentrado en la oración que cuando el rey le dijo, ¿qué cosa pides? De manera espontánea ha salido esta oración, hermanos. Por eso, bien importante cómo estarla haciendo. Hermanos, también como algo bien importante ahora es, ya aprendimos, ¿no? Lo que hay que arreglar para orar. Ya aprendimos como los tipos de oración como que debemos hacer. Y también hemos aprendido como los lugares, ¿no? Adecuados, tanto la manera formal como la informal. Ahora viene lo más importantísimo de la oración. ¿Qué cosa debo pedir? ¿Por cuáles cosas debo orar? ¿Por qué? La oración, ¿qué es? ¿Una lista de deseos que quiero que Dios me cumpla? No, la oración es que Dios me dé poder para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. No la mía, sino la voluntad de Dios. Por eso la oración es eso, el poder de Dios para que yo pueda hacer su voluntad. No es como mi lista de deseos que Dios quiero que me responda, sino las cosas por las cuales yo debo pedir según la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, vamos a verlo. San Mateo capítulo 6. San Mateo, San Mateo capítulo 6, versículo 9. San Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. San Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Hermanos. Vamos a leerlo, aunque es un poquito largo, pero es muy importante, por eso como fuerte pero lento, ¿sí? Vamos a leerlo todos juntos. San Mateo capítulo 6 del versículo 9 al 13. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo no enseñó esto para que nosotros lo como repitiéramos. Hay dos razones, ¿no? Hay dos como demostraciones de esto. Primero que nada, en la época de la iglesia primitiva descrita en el libro de Hechos, nadie volvió a repetir este tipo de oración exactamente así como estaba, ¿no? Tampoco el Señor por eso aclaró algo. Antes de decir esta oración, Él aclaró algo, ¿no? Versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones. Quiere decir, él iba a enseñar algo, pero advirtió, pero no es para que solamente lo repitan tal como dijo él, sino eran las cosas por las cuales nosotros teníamos que pedir, las cosas con las cuales con nuestras palabras y nuestras necesidades, ¿sí? Teníamos que orar a Dios, no para repetirlo como formalmente, ¿no? Sino solamente para sacar de ahí como los ingredientes de lo que debemos de pedir. Por eso, hermanos, de hecho, es según lo que nosotros hemos visto. Versículo 9, Padre nuestro, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Tiene que arreglar la situación entre pecador y juez para ahora ser padre e hijo. Esto es recibir la salvación. Es lo que aprendimos al principio. Debe pasar, ¿no? Por ese altar de bronce y por esa fuente de agua. Quiere decir, debe recibir la salvación para poder decirle con toda confianza a Dios, Padre nuestro. Por eso, hermanos, este Padre nuestro incluye este tipo de cosas por las cuales debemos orar. Cuando dijo el Señor Padre nuestro, ¿qué quiere decir? Toda oración debe comenzar, hermanos, exaltando a Dios. Sí, con nuestras propias palabras, ¿no? Padre amado, Señor Todopoderoso, etcétera. Pero la razón por la cual Dios es nuestro Padre, ¿cuál es? Por la sangre de Cristo. So, cada oración que iniciamos, absolutamente debemos iniciarla agradeciendo que Cristo salvó nuestras almas del infierno, ¿no? Agradeciendo a Dios por la sangre de Cristo que perdonó todos nuestros pecados. No incluir esto, hermanos, de verdad sería el malagradecimiento más grande, porque es por esa sangre por la cual nosotros podemos orar confiadamente. Pues todos los salvos, antes de decir, Señor, ayúdame en esto y el otro, hermanos, cuando es la oración formal, sí, la espontánea, obviamente no, pero la oración formal debe incluir el agradecimiento a Cristo por la sangre que nos ha salvado, hermanos. Por eso, ¿por qué Dios es mi Padre? Porque Cristo perdonó mis pecados con su sangre. Por eso, exaltando a Dios en agradecimiento, al mismo tiempo agradeciendo por el perdón de pecados que Él nos ha dado. Por eso, eso está incluyendo el Padre nuestro, ¿no? Que estás en los cielos. Ahora, hermanos, santificado sea tú, santificado sea tú nombre. Por eso, hermanos, aquí incluye la oración que antes hemos aprendido, ¿no? Hermanos, debemos orar absolutamente y con mucha fuerza para que el nombre de Dios sea santificado por medio de nuestras vidas. Propiamente el nombre de Dios es santo, pero si vemos en el Antiguo Testamento, aunque el nombre de Dios es santo, pero Israel se encargó de ensuciar ese nombre a través de los gentiles, ¿no? Y todo eso por la pésima vida que ellos llevaban. Por eso, en el caso de la iglesia, no debemos cometer ese mismo error. El nombre de Dios es santo, pero se puede ensuciar por medio de nuestras malas vidas y actitudes. ¿Qué es ensuciar el nombre de Dios? Que los demás personas, los incrédulos, se burlen del Señor por nuestras actitudes, ¿no? Oye, y tú que vas a la iglesia, pero sigues haciendo esto. Oye, pero tú que dices que eres cristiano, todavía me sigues hablando así y todo eso es ensuciar el nombre de Dios. Quiere decir, ellos tienen a Dios como algo que no sirve, porque si no puede ni actuar en tu vida, ¿cómo va a actuar en la mía? Por eso, hermanos, ¿qué tanta responsabilidad es eso? Que yo debo manifestar qué tan santo es Dios a través de mi vida. Hermanos, ¿eso es fácil? No, por eso lo está añadiendo como el primer ingrediente de la oración. Por eso, hermanos, antes de pedirle una cosa material, está hablando, santificado sea tu nombre. Que nosotros, hermanos, así podemos como experimentar eso, que ellos puedan ver qué tan santo y glorioso es Dios a través de nuestra vida y conducta. Por eso, hermanos, eso es algo por lo cual cada día debemos estar orando. Cada día debemos estar orando, ¿no? Por eso ahí podemos incluir
Señor, yo todavía tengo esto, yo todavía tengo el otro, ¿no? Todavía tengo esta equivocación, todavía me falta mucha fe, todavía así. Es ahí cuando debemos orarlo sinceramente a Dios. Ayúdame a que yo pueda santificar tu nombre ante mis vecinos, ante mis compañeros de trabajo, alumnos, etcétera, en donde yo esté. Ahí yo quiero santificar tu santo nombre. Por eso, hermanos, también, versículo 10. Venga tu reino. Hermanos, por eso está hablando, hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiere decir, hermanos? Como venga tu reino. Ahí, hermanos, es cuando incluimos a todas las personas a las cuales nosotros les estamos predicando. Venga tu reino significa el reino de Dios en este mundo tiene que crecer, no tiene que crecer. ¿Qué significa? Debe aumentar el número de los salvos. Por eso en este venga tu reino es cuando incluimos a la iglesia. Es cuando también como incluimos los seminarios que están por haber. Es cuando incluimos el nombre de nuestros seres amados a los cuales le estamos predicando, hermanos. Todo eso es lo que está incluyendo. Todo eso. Por eso en venga tu reino es hay que orar por todos los eventos que hace la iglesia para que las almas reciban la salvación, hermanos. Por eso es venga tu reino, el cual es Señor. Si nos fijamos bien, antes de pedir alguna cosa material, también ha incluido que debemos orar por esto primeramente, hermanos. Por eso, ya que le agradecimos a Dios por la salvación, ya que le pedimos para que Él nos ayude a fortalecernos y santificar su nombre, ahora hay que pedirle, ¿no? Para que la cantidad de almas aumente. Por eso, por la iglesia de Villahermosa, por la iglesia de Carmen, por los seminarios que está habiendo, por los predicadores, también por las diferentes iglesias para que se predique, por mis seres amados a los cuales estoy invitando, por todo esto, hermanos. Ahí en Venga tu Reino incluye a todos ellos. También, hermanos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por eso, hermanos, ¿por cuál nos enseñó a orar? Hágase tu voluntad. ¿Voluntad de quién? Voluntad de Dios, ¿no? Voluntad de Dios. Por eso, hermanos, hacer la voluntad de Dios es fácil. No es así, porque casi siempre choca con nuestra propia voluntad y deseo. Casi siempre está chocando esto. Por eso esta oración es digna, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra, ¿no? Por eso hay que pedir. A veces nosotros también, hermanos, podemos tener como algunos deseos y metas, pero estos sí se contraponen contra la palabra y voluntad de Dios. Por eso es por lo que hay que orar. Señor, si esto no es tu voluntad, ayúdame a saberlo, ¿no? Señor, si esto no es conforme a tu plan, por favor, ayúdame a saberlo. Al revés, ¿no? Si esto es conforme a tu voluntad, ayúdame, ¿no? A poder hacer todo eso. Por eso, y ahí el Señor nos puede aclarar y todo eso. Hermanos, por eso esto es bien importante. La oración es para que se haga la voluntad de Dios, para tener fuerza para que se haga la voluntad de Dios. Si nos ponemos a meditar en el huerto de Getsemaní cuando Jesús oró, entregarse a la cruz, ¿era algo que Jesús quería? Propiamente no, pero es algo que era la voluntad de Dios. Por eso él no oró, ¿verdad? Y todo eso para, como tal, ser librado, sino para tomar la fuerza para poder cumplir la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, eso es doblegar nuestra carne, ¿no? Señor, ya he entendido que esto está mal, ahora lo debo dejar, ¿no? Señor, ya entendí que es tu voluntad hacer esto, por eso lo debo hacer fielmente y por eso le pedimos toda la fuerza a Dios. Hermanos, hasta ahora seguimos sin ver cosas carnales, ¿no? Hasta ahora seguimos sin ver todo tipo de prosperidad o sanación. Todavía no está. Y sin embargo, ya hemos visto las cosas más importantes que incluye la oración. Hermanos, luego el versículo 11, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Ahora sí, era sí, como pan, sí, se puede como manifestar cuando Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Pan también se puede manifestar porque representa a la palabra de Dios, ¿no? Como en el Antiguo Testamento lo fue el maná. Sí, claro, es digno pedirle a Dios que siempre nos esté llenando de su palabra. Antes de leer la Biblia, es lógico que hay que pedirle a Dios que Él nos dé toda la sabiduría. Pero hermanos, también el pan nuestro de cada día incluye también como el pan carnal, ¿sí? Eso también lo está incluyendo. Por eso, hermanos, también como cada día debemos pedirle al Señor que Él nos
sustente y nos alimente. Por eso, hermanos, una oración como bien importante en el libro de los Proverbios será, no me des como más de lo que yo necesito, ni menos, ¿no? Sino manténme del pan necesario, ¿no? Como del pan justo. Por eso, hermanos, es una como oración digna delante de Dios, ¿no? Que el Señor nos mantenga de lo necesario carnalmente. Por eso también los salvos debemos experimentar, como el Señor también nos puede socorrer en esta parte. Por eso, hermanos, algo bien importante en la oración es incluir esto también. Y versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué, hermanos? Versículo 14, yo lo voy a leer. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Para cambiar como nuestra actitud. A veces nosotros podemos llegar a sentir cierto enojo, desprecio por alguien, ¿no? Por alguien, pero en ese momento con ese enojo, con ese desprecio, no puedo orar libremente a Dios, entonces solamente debo orar por una cosa, ¿no? Dios mío, ayúdame, ¿no? A que se quite este enojo de mí, ayúdame a que se quite esto, porque si eso no se quita, Dios no puede aceptar como otro tipo de oración hasta que eso sea quitado. ¿Por qué? Porque en la oración yo le voy a pedir a Dios que me perdone por los errores que he tenido, ¿sí o no? Pero le voy a pedir a Dios que me perdone por los errores que he tenido, pero yo mismo sin perdonar a otro, yo mismo estando enojado con otro, imposible. Por eso dice Dios no puede escuchar, hermanos. Por eso, antes de pedir algo, mi corazón debe estar tranquilo, tranquilo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a orar a Dios pidiéndole cosas? Pero sabiendo que yo mismo me he equivocado delante de Él. ¿Cómo puedo pedirle a Dios, perdóname por esto que yo hice hoy, perdóname por este error que yo cometí, si en mi corazón yo no quiero como perdonar a otra persona? Imposible, por eso sería como la mayor hipocresía que podría haber, ¿no? Entonces en ese momento Dios tampoco puede escuchar. Por eso, hermanos, cuando nosotros, es normal, nuestra carne se enciende cuando alguien me molesta y todo eso, pero hay que orar por eso. Señor, tranquiliza mi corazón. Y en ese momento podemos recibir toda la fuerza de Dios para de verdad ya no sentir ningún tipo de emoción negativa y todo eso, sino al contrario, el Señor nos recuerda algo bien importante, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando nosotros, hermanos, estamos diciendo, Señor, como ayúdame porque esta persona me ha como insultado, me ha ofendido, me he peleado, Señor, así todo eso, el Señor solo nos recordará esto, ¿no? A ti te perdoné más, ¿no? A ti te pasé por alto todavía cosas más graves. Por eso humilla nuestro corazón y nos hace recordar, es cierto, ¿quién soy yo para poder como enojarme o eso? ¿Quién soy yo para recordar la falta de otro? Si no, si el Señor ya me perdonó más, entonces ese corazón se tranquiliza. Pero este recordatorio solo viene a través de esa oración. Por eso cuando nuestro corazón está agitado, hay que orar rápidamente a Dios por eso, para que Él nos recuerde que Él nos ha perdonado más cosas a nosotros. Entonces eso relaja nuestro corazón y podemos orar ahora sí, bien delante del Señor, pidiéndole, no, ahora perdóname mi error, perdóname todo esto. Por eso, hermanos, eso es bien importante, tanto que lo incluyó en esta parte. Pero, hermanos, versículo 13 está diciendo, no nos metas en tentación, ¿no? Más líbranos del mal. Por eso, hermanos, como está bien conectado con la parte de santificado sea tu nombre. Por eso, hermanos, si nosotros como reconocemos la debilidad que nosotros tenemos y todo eso, hay que de verdad estarle pidiendo a Dios que nos dé la fuerza para no cometer alguna equivocación, que por favor nos ayude a salir de algún error y todo eso. De verdad hay que estarlo pidiendo bien confiadamente al Señor y termina en esto, ¿no? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quiere decir, hermanos, termina glorificando a Dios, ¿no? La oración empieza exaltándole a Dios, agradeciéndole por la sangre de Cristo, pero termina otra vez glorificando y exaltando a Dios, pero terminándola en nombre de Jesús, ¿no? En nombre de Jesús. Por eso todas nuestras oraciones, hermanos, siempre deben de terminar así, ¿no? En nombre de Cristo, ¿no? O en nombre del Señor Jesús. Todo tipo de oración así debe terminar. Pero, hermanos, aquí hay una palabrita bien importante que nos define si Dios responderá o no responderá, que define si lo estamos haciendo bien o no. ¿Qué palabrita?
la última palabra del versículo 13. Amén. Amén. Hermanos, amén. Vamos a buscar qué es amén. Proverbios capítulo 21, hermanos. Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 31. ¿Sí? Proverbios 21, 31. Proverbios capítulo 21, 31. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Por favor, lo leemos juntos. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Esto es, amén. Hermanos, la oración es pedirle la fuerza, apoyo a Dios para hacer su voluntad. La oración no es que Dios tenga que hacer todo esto él solo. Por ejemplo, hermanos, en la parte de venga tu reino, estamos orando para que nuestros familiares reciban la salvación. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué incluye este amén? Que yo les esté predicando a ellos. Porque si yo estoy orando para que ellos sean salvos, pero yo ni siquiera les hablo, ¿Dios podría contestar? No es así. Por eso está diciendo Proverbios 21, 31, el caballo tiene que alistarse para que el caballo, como con el jinete, gane la guerra. ¿Qué tienen que hacer? Preparar las armas y participar en esta guerra. ¿Y de qué se encargará Dios? De dar la victoria. Este caballo tiene que pelear con este jinete, alistarse, pelear, y Dios se encargará de dar la victoria. Eso es el amén. Alistarse, pelear, y Dios dará la victoria, hermanos. Por eso hay una frase que decían muchos predicadores, sí, toda la oración se hace con nuestra boca, pero el amén se hace con nuestra obra, ¿no? Quiere decir, por todo lo que yo pedí, yo tengo que pelear con la fuerza de Dios para que Él dé la victoria. Por eso no es correcto, Señor, por favor, salva a mi familiar y todo eso, pero yo mismo no hablarle a mi familiar, yo mismo no predicarle. Estoy orando, no, Señor, envíale a alguien o haz que cambie su corazón solito y todo eso. No, es imposible. Soy yo el que tiene que estarle predicando activamente para que esa persona se acerque. Por eso, hermanos, como esto es bien importante. El Señor es el que dará como la victoria en las cosas como de Él, espíritu y todo eso. Por eso, hermanos, cuando Israel estaba como esclavo en Egipto, ellos no necesitaban practicar la oración para poder vivir cada día. ¿Por qué? Porque en Egipto está fluyendo, incluso actualmente, el río Nilo. Bueno, Egipto es un desierto, pero tiene como esa cualidad de que está fluyendo ese río. Por eso, por medio de ese río, ellos pueden cosechar y vivir. Pero Dios los sacó de Egipto a Israel y los llevó a la tierra de Canaán, donde no hay como una fuente de agua como ese río Nilo. Porque ahora ellos, ¿qué tenían que hacer? Orar a Dios para que hubiera la lluvia. Por eso, hermanos, ¿eso qué quiere decir? Sí, cuando estábamos en el mundo podíamos hacer las cosas carnales, pero ahora Dios quiere que logremos la victoria espiritual. Por eso, para que Israel pudiera tener el agua y poder vivir, no había ríos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Orarle a Dios por la lluvia. Por eso, lluvia representa la gracia de Dios. Por eso, hermanos, ellos podían experimentar la lluvia solo por la gracia del Señor. Así también los cristianos salvos como estando en Egipto, en el mundo, por medio del río Nilo, hablando espiritualmente, pudimos lograr como muchas cosas, ¿no? Pero especialmente ahora que hemos recibido la salvación, para tener la victoria espiritual de ganar las almas, de que la iglesia crezca, necesitamos totalmente el apoyo de Dios. Por eso, Dios dándonos la victoria, pero nosotros como el caballo, alistándose y yendo a pelear y todo eso. Por eso, hermanos, esta oración sí es bien importante para cada uno de nosotros, pero especialmente esta palabra, amén. Que por todo lo que yo estoy como orando, hermanos, yo también debo alistarme y pelear. Por ejemplo, hermanos, yo le estoy orando a Dios en la parte, no nos metas en tentación. Yo le estoy orando a Dios, ¿no? Señor, ayúdame a no tomar alcohol. Señor, ayúdame a no caer en esto. Pero me invitan a la fiesta y ahí voy, sabiendo que va a estar lleno de eso y todo eso. Hermanos, Dios podría responderme.
No, porque una cosa es que yo me tengo que alistar y escapar de esas cosas y así Dios me dará la victoria. Por eso, el salvo que no quiere caer debe evitar por andar en lugares resbaladizos, ¿no? Por eso es bien importantísimo, hermanos, entender esa parte de él, amén, en el que Dios dará la victoria siempre y cuando yo me esté alistando, peleando y orando a Dios, el Señor me podrá dar la victoria. Pero si no pelea en la batalla, no puede haber victoria de Dios. Por eso, este amén es la parte completa. El salvo hace la parte de alistarse, pelear, y Dios se encarga de darle la victoria, hermanos. Por eso, especialmente, no aquí, pero en una iglesia en la que me tocó estar, cierto joven tenía este malentendimiento. Quería entrar a la Universidad de Puebla, a la UAP. Entonces él decía, yo no necesito estudiar, yo, ¿cómo voy a orar cada día a Dios? Porque Él será el que me dé la sabiduría. Y estaba diciendo, el examen será un sábado y yo vendré el domingo, como cuando den los resultados, a testificar cómo Dios me socorrió. Presentó el examen, llegó el domingo, ni se presentó. ¿Por qué? No pasó, quedó en los últimos lugares. ¿Por qué? Él dijo, yo no necesito estudiar, solamente oraré para que Dios me dé el conocimiento. Solamente burló el nombre de Dios al decir esto a muchas personas. Eso al contrario, muchos de sus compañeros que eran ateos y todo eso que sí pasaron, se han burlado de él. Por eso, hermanos, eso es bien importante, ¿sí? Hacemos nuestra parte totalmente y Dios se encargará de darla victoria. Por eso, esto es el amén. El caballo se alista y Dios da la victoria y todo eso. Yo estoy enfermo, no quiero medicina, solamente con pura oración a Dios, así me sanaré. Imposible, ¿no? El caballo tiene que hacer su parte, medicarse y todo esto, y Dios dará la victoria. Entonces, por eso, hermanos, eso es la oración, un trabajo en conjunto. Yo hago mi parte, Dios dará la victoria, hermanos. Por eso también vamos a buscar Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías 33, versículo 3. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. Por eso, hermanos, el salvo que está constantemente en oración, haciéndolo correctamente como hoy lo estamos aprendiendo, experimentará algo. Cuando toma sus decisiones, no se equivocará, ¿sí? Porque Dios mismo le responderá qué hacer, qué no hacer. Por eso, hermanos, ¿cómo Dios me responderá? Es algo que a veces muchos hermanos me llegan a preguntar. Yo estoy orando por algo, pero ¿cómo Dios me responderá? ¿Con algún tipo de señales? Alguien dice, Señor, si no es tu voluntad que vaya yo a un lugar, que haya un accidente para que me lo... ¿Así? Señor, hoy yo voy a ir a predicar, pero si no es tu voluntad, que pase algo para que... No, no, no es así. Si no, ¿cómo puedo saber cuando Dios de verdad me está respondiendo o no? Hermanos, solo como un paréntesis. ¿Por qué no debemos actuar así? Se imagina el apóstol Pablo, Señor, para llegar a Roma, si hay una dificultad, me harás entender que no. Y su barco naufragó, ¿no? Por eso él todavía siguió, ¿no? O sea, no se dejó guiar por señales ni nada de eso, sino hasta cumplir esto. Pero, ¿cómo podemos, a veces me preguntan, ¿cómo podemos saber cuando es la voluntad de Dios o no? Cuando Dios responde esta oración, hermanos, miren, hay como tres respuestas de Dios, ¿no? Bien básicas. Sí, no y sí, pero no ahora. ¿Me explico bien? Son tres respuestas. Sí, a veces Dios responde no, y a veces Dios responde sí, pero no ahora, si no, vendrá después. Pero ¿cómo podemos tener la seguridad? Especialmente con la última, porque si Dios responde sí, ok. Si Dios responde no, ok. Pero cuando Dios responde sí, pero no ahora, ¿cómo puedo identificar que debo esperar y seguir orando? ¿Cómo sé que no estoy orando por algo que nunca va a venir o algo así? Hermanos, aquí, clama a mí, yo te responderé. ¿Qué significa? Clama, oración. Responderé por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo estando orando no puedo decir, Señor, ¿cómo sé que esto es tu voluntad?
acabo de sentir algo bonito. Por eso, esa es su voluntad. No, no puede ser así. Por eso, hermanos, no, sino clama a mí, debo estar en oración, haciendo mi parte. Y luego Dios, por medio de la palabra, me responderá. Esto sí, por eso muchos salvos dan este testimonio, ¿no? Por lo que estaba yo orando aquí, por medio de la palabra, el Señor ya me lo ha enseñado, que esto debo hacer. También, ¿no? Me ha enseñado por medio de la palabra que esto no lo debo hacer. Y me ha enseñado que por medio de la palabra el Señor sí responderá, pero solamente debo esperar, solamente debo esperar. Por eso el Señor responderá, hermanos, por medio de la palabra de Dios. Pero aún cuando esto se vuelve nubloso, entonces ahí, hermanos, entra la consulta, ¿sí? En este caso, hermanos, entra la consulta conmigo, ¿sí? Conmigo. Pero, hermanos, para la consulta debe de haber este corazón primero. Primero, para que la consulta sea como efectiva, primero especialmente usted debió orar a Dios. Luego debió esperar por medio de la palabra de la Biblia. Pero si aún ya esperó y no viene esa respuesta, entonces ahora yo debo consultarlo, ¿no? Debo consultarlo. Por eso, hermanos, cuando estamos aquí, podemos como consultarlo. También en los tiempos de los retiros de primavera y verano, hay como tiempo de consulta y todo eso. Pero yo veo casi muchos hermanos de Villa no consultan, de Carmen tampoco consultan. No tiene duda, lleva perfecta su vida, no tiene tiempo así. Es precisamente para eso, para ir y consultarlo y todo eso. Por eso, hermanos, para poder saber tomar todas estas decisiones. Por eso, hermanos, así, de esta manera es bien importante. Clama a mí y yo te responderé. Pero ¿cómo responderá? Por medio de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando es por medio de la palabra de Dios, si el Señor nos asegura sí, gracias a Dios, ¿no? Si el Señor nos asegura no, también gracias a Dios, ¿no? Pero si nos dice sí, pero espera, especialmente en esa tenemos que estar bien aclarado por medio de la palabra, que sea la voluntad de Dios, ¿sí? Porque eso nos dará más fuerza para seguir esperando, esperando y esperando hasta que el Señor responda. Por eso, o por medio de la palabra, y si no viene por medio de la palabra, entonces por medio de la consulta. Pero, hermanos, no es correcto realmente para los cristianos salvos tomar como decisiones solamente así porque sí y porque después todo vendrá mal, ¿no? Por eso, hermanos, generalmente esto es bien importante, esperar por medio de la palabra y si no, consultarlo. ¿Por qué? Muchos hermanos a veces quieren cambiar de trabajo o quiere hacer otro tipo de plan, pero si no lo consulta, solamente así, no sabe es la respuesta de Dios o no, su vida se puede caer totalmente, hermanos. Después puede venir como un aguijón y esto me dolerá. Y tendremos este lamento, ¿no? Le hubiera yo consultado al Señor antes de tomar esta decisión. Por eso, hermanos, esto debe de ser así, de esta manera. También, hermanos, por último, vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Vamos a leerlo juntos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Por eso, si pudiéramos hablar de qué es llevar una vida llena de la oración, este sería su resumen, ¿no? Confiarse del Señor totalmente, no apoyarse en mi propia experiencia, prudencia o así, sino por medio cuando el Señor me responde mi oración, eso es la verdad, ¿no? Aún se contrapone contra mi propia experiencia, pero mi experiencia yo debo desechar. Por eso es fiarse del Señor, confiar en el Señor, no en mi experiencia. Y también reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿no? Quiere decir reconocerlo en todos los caminos
deberá de estar orando con mucho anhelo a Dios, con este corazón, que Él sea el que me esté guiando. Y aún, hermanos, enderezará tus veredas. Aún nosotros hemos cometido como algunos errores, pero si restauramos nuestra vida de oración, Él puede restaurar este camino, sí puede enderezarlo. Por ejemplo, ¿por qué David, como su vida se apagó delante de Dios al grado que cometió esos pecados? Ya no se describe que David ni orara a Dios ni consultara la palabra de Dios. Por eso él actuó carnalmente. Por eso ya mató a un hombre, ya embarazó a una mujer que era casada y ya su hijo ya falleció. Pero David se ha arrepentido delante de Dios. Por eso él oró, ¿no? Salmos capítulo 51. Y Dios enderezó su camino, ¿no? Enderezó su camino de lo que había salido. No es que fuera la voluntad de Dios, pero Dios enderezó su camino. ¿Y quién salió como un resultado de eso? Salomón, ¿no? El rey Salomón, el hijo entre David y Betsabé. No porque Dios aprobara ese pecado, sino porque David ya se había arrepentido, ya había recibido la disciplina de Dios, pero Dios enderezó la vereda de David. Por eso, hermanos, también con nosotros. Cuando no llevamos una vida llena de la oración, todo nuestro camino se empieza a torcer todavía más. Todo nuestro camino se empieza a torcer más y más y más. Y si podemos avanzar por nuestros medios humanos, lo hacemos. Pero llega el punto en el que ya no podemos avanzar más. Nosotros mismos nos hemos enredado en esta red. Por eso, en ese momento debemos recuperar nuestra vida de palabra y oración. Por eso, hermanos, algunos hermanos a veces vienen a consultarme como con el corazón bien agitado. El misionero, como me está pasando esto y el otro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Debe restaurar su vida de palabra y oración. Porque si no hace eso, si le doy el consejo humano, haga esto y el otro, dará el mismo fracaso. Porque si no tiene la base de la palabra y la oración, no puede hacer nada. Por eso, cuando nuestro corazón está bien agitado, hermanos, queremos una respuesta carnal, ¿no? Que me digan, tienes que hacer esto y no hacer el otro y así, así. No debe ser, sino debo restaurar la palabra, debo restaurar la oración en mi vida y ahora sí puedo tomar la consulta. Ahora sí puedo esperar la respuesta de Dios. Por eso, hermanos, eso es reconocer a Dios en nuestros caminos. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate de él. ¿Qué significa? Debe no solo aceptar la respuesta de Dios, sino hacerlo según la respuesta de Dios, ¿no? Según hacerlo la respuesta del Señor. Por eso, hermanos, algo bien importantísimo es esta parte. Y así nosotros a lo mejor, especialmente cuando Dios nos dice no, se puede dolernos en un momento, pero debemos pensar, esto es reconocer al Señor. Por eso, si es un no, Dios, que es mi Padre, sabe por qué no me lo quiere dar, ¿no? Sabe por qué no me lo da. Por eso solamente debemos esperar y Dios al final nos puede dar como este tipo de respuesta. Ah, por eso no me convenía. Ah, por eso es que esto no debía ser así. Por eso, hermanos, algo bien importantísimo es eso, que algunos hermanos podemos estar decepcionados por las decisiones equivocadas que hemos estado tomando. Y carnalmente parece que ya no hay como respuesta a todo esto. Pero ahí es cuando dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Que Dios sí puede enderezar lo que está torcido. Porque nosotros hemos experimentado a un Dios que es salvador, pero nosotros también podemos experimentar a un Dios que es restaurador, ¿no? Que es restaurador. Hermanos, ¿quién es el mayor ejemplo de que Dios es un restaurador? Israel. Por 2000 años, por su equivocación, estuvo vagando. ¿Y cómo está Israel actualmente? Porque Dios es restaurador. Por eso, ¿cómo no va a restaurar también nuestra vida si se lo estamos pidiendo? Por eso, si hemos cometido errores en el pasado, que hasta ahora sigue habiendo como esta consecuencia, debemos regresar a nuestra vida de oración y palabra, pero con las buenas actitudes que hemos estado aprendiendo y Dios va a empezar a enderezar como todo eso. Por eso, hermanos, hay una promesa que Dios hizo en Israel, ¿no? Que de su desierto saldrá flor, ¿no? ¿Qué quiere decir? De lo que era imposible para los hombres, Dios sí puede hacer que esto florezca. Por eso, si nuestra situación parece imposible para los hombres, debemos experimentar como Dios de este desierto puede hacer que florezca. Pero para eso se necesita la vida llena de la oración y la vida llena de la palabra, pero también perseverar en la comunión, perseverar en la iglesia. Por eso, hermanos,
vamos a componer esas tres cosas. Somos hermanos que no hemos venido bien a la comunión en la iglesia, vamos a determinar a no faltar ya ni un solo domingo. Somos hermanos que la verdad leemos un día sí, un día no, un día sí, un día no. Vamos a de verdad comprometernos delante de Dios a leer cada día la palabra. Si somos los que casi no oramos y lo hacemos de manera rutinaria, monótona, vamos a comprometernos delante de Dios a hacerlo con más anhelo. Y verá que ahí viene un resultado totalmente diferente. Podemos experimentar como Dios de verdad endereza esto que parecía torcido e imposible de componer. Dios puede sacar de ese desierto una grande flor de ahí. Y eso nos dará todavía como más fuerza para seguir orando, orando, orando con todavía más fervor y pasión. Por eso, que los salvos llevemos una vida no de una oración formal, sino una vida llena de la oración. Es lo que nosotros debemos experimentar. Vamos a orar hasta aquí, hermanos. Terminamos y oramos juntos. Amado Señor nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido este precioso momento para aprender de tu palabra. Nos has respondido a unas cuestiones que teníamos en nuestro corazón y ahora dentro de nosotros hay un gran anhelo por juntar nuestras manos y orar a ti. Que por favor este anhelo que ahora tenemos no se apague con las cosas de este mundo, sino manténlo todo este día y toda nuestra vida para seguir orando con gran pasión delante de ti. Por favor, a los hermanos de Ciudad del Carmen y de Villahermosa, que por favor podamos experimentar cómo es que tú puedes respondernos a cada uno de nosotros. Amado Señor, todo lo ponemos bajo tu preciosa mano y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Aprendimos hasta aquí, hermanos, por eso ya solo para terminar, les pido de su precioso apoyo en oración. Hoy en la noche salgo de Villahermosa para la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla nos estará esperando el pastor Mateo Kim, porque de ahí iremos de Puebla a un pueblito que se llama San Miguel Xaltepec, como a 1 hora de Puebla. Por eso ahí se va a llevar a cabo el seminario de la Biblia del día de mañana hasta el día viernes. Por eso Dios me permitió dar este seminario. Les pido mucho, hermanos, su preciosa oración para que todo pueda como salir bien. Se los agradezco mucho y sería todo. Por eso vamos a alabar a nuestro Dios y luego los anuncios finales. Entonces, para los hermanos de Ciudad del Carmen, cuídese mucho, que Dios le bendiga y nos vemos pronto.